Asun, como me comentabas antes, estamos en uno de los molinos más importantes, porque además es el único que sigue haciendo la molienda un día al mes. ¿No es así? Efectivamente. ¿Cómo se llama el molino? El molino se llama Burleta y actualmente en la Sierra de los Molinos de Campo de Cristana tenemos 10 molinos. 3 tienen maquinaria original y pueden moler y los demás son museos. Este es uno de los que tiene maquinaria original. Este tiene maquinaria original y el primer domingo de cada mes, si el tiempo lo permite, funciona. En julio, agosto y septiembre es el primer sábado por la noche. Es molienda nocturna, que también es muy interesante. Entonces sí, tiene maquinaria original. Vamos a empezar un poco por el principio. El molino consta de muchas partes muy reconocibles, sobre todo desde el exterior, que nos vas a explicar ahora, porque el hecho de que haya todos estos ventanucos, que podemos ver aquí, es la consecuencia de que lo que es la parte de arriba pueda girar, pero se gira a través de un dispositivo que está justo en la parte de abajo, se montan las aspas y entonces empieza a moler. Pero vamos a empezar por ese dispositivo. Cuéntanos un poco, porque el truco del molino de viento manchego es que puede orientarse en función a dónde viene el viento. Efectivamente. Aquí tenemos 12 ventanillos. Cada 4 ventanillos son de un punto diferente de viento. Entonces, cuando el molinero subía aquí y veía la dirección del viento, las aspas había que girarlas a dicha dirección. Eso se hace con el palo de gobierno que está en la calle. Empieza en la calle y termina en la picota del molino. Termina aquí arriba, ¿no? Sí, aquí lo tenemos, ahí arriba. Entonces, con una especie de carraca lo bestia, se llama borriquillo de madera, se mueve todo el techo del molino y orientamos las aspas a la dirección del viento de ese día. Para que efectivamente la molienda sea lo más optimizada posible. Efectivamente. Eso se hace porque tenemos unos carriles de madera que están untados de sebo o grasa para que el techo del molino pueda girar. ¿Y se movía con algún tipo de caballería o a mano? Ahora mismo lo mueven 2 chicos, pero antiguamente lo movía un burro. Pero es fácil de mover. Y cuando las aspas están orientadas a la dirección del viento, se visten, se le ponen telas, lienzos. Funciona como las velas de los barcos. Que además los lienzos es el mismo tejido que la vela de los barcos. Efectivamente. Exactamente igual. Sí, efectivamente. Cuando ya está todo ese proceso hecho, se sube por esas escaleritas tan incómodas al hombro los cereales. Se vacían en esta pieza, que es la tolva. De la tolva pasa a la guitarra. La guitarra, cuando el molino está en funcionamiento, empieza a hacer este movimiento. Sí, que es la propia piedra y la rugosidad de la piedra la que hace que se mueva. Efectivamente. Y cae el grano al centro de estas 2 piedras. Bueno, esto que vemos aquí es harina de la última molienda, claro. Efectivamente. Tenemos abajo la piedra solera o fija y la de arriba es volandera o móvil, que gira alrededor para moler y se separa más o menos dependiendo de lo que queramos. Si queremos harina finita, van muy juntas las piedras, pero si queremos comida para ganado o que quede más grueso, había que separar las piedras. Antiguamente incluso cada molinero tenía su truco para que la harina de cada molino fuera distinta, ¿no?, del molinero de al lado. Además, de hecho, hay algo que decimos por aquí. Cuando había un señor que tenía muchos hijos y tal, le traía el saco de trigo y le decía, dale gordo. Dale gordo es darle muy deprisa porque salía más harina de peor calidad, lógicamente, pero el señor necesitaba mucha harina para mantener tanta boca. Se acaba. En resumen. Eso. Una vez que tenemos montada la estructura, lo que son las velas, y hemos girado y orientado lo que es el propio, no sé cómo le llamáis, el cucurucho, capuchón. Sí, sí. Todas estas piezas que vemos aquí, estas piezas de madera dentada, son las que transmiten desde lo que es pues el propio velamen, ¿no?, por decirlo de alguna manera, la energía necesaria como para mover las piedras, ¿no? Cómo funciona esto es, las aspas empiezan allí,
Este es el eje y cuando se mueven las aspas, se mueve la rueda catalina. Los dientes de la rueda catalina hacen engranaje con esta pieza que es la linterna. Además todo de madera, ¿no? Todo de madera. Y la linterna tiene este eje que es la que realmente mueve las piedras. Al final el término de por gravedad, que ahora está tan establecido, sobre todo en el viñedo, ya lo habían inventado los molineros. Por supuesto. Te das cuenta cuando presentas este tipo de cosas de hace tanto tiempo, que hace tanto tiempo ya tenían mucha más tecnología sin contaminar que tenemos ahora. Porque esto no contamina nada. Vamos a la parte inferior del molino, el lugar donde ya llegaba la harina molida, ¿no? Una vez que se había subido. Cuéntanos un poco los elementos que vemos aquí. Sí, esta es la canaleta por donde bajaba la harina y aquí está el enganche de los sacos. Este es un contrapeso que se le ponía al caballo de alivio, que es para regular las piedras, para más grosor o menos grosor de la harina. Estos son los lienzos de las aspas. Aquí los tenemos. Sí, que con sus cuerdas para igual que atarlos. una vela de Sí. que el velamen de un barco. Y gorditas. Y este es el borriquillo de madera con el cual se mueve el palo de gobierno para mover el techo y orientar las aspas a la dirección del viento. Esta parte de abajo se le denominaba la cuadra, normalmente estaba aquí el burro. O sea que al final toda esta estructura se movía tal que así, ¿no? Sí, En lo que vemos aquí. a través del borriquillo de madera, con una cadena, mueven el palo de gobierno. Y actualmente 2 chicos. Y ya está. Ya está, ya las he probado. Este es el patio. Están mirando. Estamos en la cueva, ¿no? En la casa cueva dentro del Albaicín. Estamos en la casa cueva, esta cueva se llama Pastora Marcela y era vivienda de molineros hecha en la roca de la sierra. Era de gente muy humilde y ahora mismo estamos en la cuadra. El burro estaba con la familia. 2 o 3 niños chiquitines dormían con el burro por ser el sitio más calentito y además el burro era también una estufa más. Este es el pesebre donde el burro comía. Y normalmente estaba aquí el burro. Y en aquella parte los niños dormían en unos sacos llenos de paja. No, en unos sacos llenos de paja. No más. Aquí, en función a sus necesidades, iban excavando para abrir nuevas habitaciones, ¿no? Efectivamente. En este pueblo no, pero en otros pueblos cuentan que cuando un chico y una chica se hacían novios, pues les dejaban un terreno, el chico excavaba cuando podía y la chica sacaba la tierra. Cuando ya tenían la vivienda para casarse, se casaban. Normalmente en esta casa yo conocí a la señora, estuvo habitada hasta 1950. Y esta casa, cada estancia era un dormitorio, porque aquí se criaron un matrimonio, 7 niños y los abuelos en el mejor sitio de la casa. Entonces, dependiendo para lo que en cada momento lo necesitaran, pues iban haciendo estancias, pero precisamente estas 2 eran dormitorios. Y estamos en la sala que era el distribuidor y prácticamente el epicentro, la cocina. Efectivamente, esto era cocina-salón central. La madre encendía el fuego, se calentaban y guisaba. Como veis, tenemos todas las habitaciones alrededor y la temperatura era más o menos la misma siempre, porque lo que dividía cada habitación era una cortina, la intimidad que tenían era una cortina. Entonces, la temperatura iba siendo en todas las habitaciones igual. Y ahí tenemos la alacena. Ahí se guardaban pues cacerolas y demás y alguna comida más pequeñita, pero poco. ¿Se tienen datos de cuánta gente estuvo habitando en las cuevas de aquí del Albaicín de Campo de Cristana? Pues la primera población empezó aquí en el Albaicín
Y bueno, los datos exactos no los tenemos, pero sí que hubo como 500 familias viviendo por aquí. Estamos en el Albaicín, en la parte alta, en el lugar casi más emblemático, y no podemos estar en un enclave más mágico. Aparte de la simbología que tiene, la vista que tenemos, que para ser domingo por la tarde hay muchísima gente. Sí, aquí normalmente los domingos por la tarde siempre hay este ambiente, si no hay más. Pues sí, nos encontramos en el Albaicín Criptano. Se llama así porque vienen familias moriscas procedentes de Granada y se ubican aquí. Y aquí se refleja nuestro origen árabe. Las calles empedradas, los portones de madera y los colores azul y blanco. El añil característico de toda la vida, sí, de Castilla, que prácticamente ha desaparecido. Efectivamente. Ahora decimos que son típicos manchegos esos colores, pero son heredados de los árabes. El blanco era para repeler el calor y desinfectar con cal de pestes, plagas y demás. Y el azul añil es porque ellos son muy supersticiosos. Era para ahuyentar brujas, malos espíritus, purificar la casa. Yo no sé si es verdad, pero en el azul añil, bichitos y mosquitos... Bueno, pero la tradición hay que seguir manteniéndola. No se pone. Independientemente de cuál sea el origen. Sí. Estamos en uno de los molinos que se ha rehabilitado, que se ha recuperado. Además, conserva perfectamente todo lo que es la estructura primitiva, con un tapial o digamos una especie como de no está tan revocado, ¿no?, como otros como que podíamos esperar. Aquí se ve la estructura del molino que habíamos comentado en alguno de los espacios. Ahora que estamos aquí, justo cuéntanos un poco cómo es el molino, para que la gente también entienda desde fuera cómo es un molino y el porqué de lo que hemos visto ahí dentro. Muy bien, estamos delante del molino Sardinero, otro de los molinos que conservan la maquinaria original, y evidentemente sí que está encalado, pero conserva todo, porque hay molinos... De forma de sillarejo, ¿no? Sí, sí, es un sillar perfectamente trabajado. Sí, sí, son piedras. Entonces, como ya hemos dicho antes, los ventanillos orientaban al molinero por dónde venía el viento, y este es el palo de gobierno, que es el que mueve todo el techo del molino. Que hoy, que el viento viene de allí, el palo de gobierno se tendría que situar de modo que las aspas estarían ahí enfrente, estaría aquí detrás. Sí, para que toda la estructura pueda girar. Estamos además encima de un montón de casas de las que eran antiguamente casas cueva, ¿no? Porque todo lo que es el Albaicín está lleno de casas cueva. Efectivamente, todo lo que tenemos debajo son casas cueva, todo. ¿Cuánta gente queda ahora mismo en el casco histórico? Es una de las zonas quizás más exclusivas ahora, ¿no?, para vivir. Sí, efectivamente. Ahora es todo muy turístico. Casas rurales, restaurantes, discotecas, pub, casas cuevas municipales para que las visiten los turistas, ha cambiado. Casas, lo que es de familias, pues muy poquitas, a lo mejor 20 familias, 20 y tantas familias. ¿Y ahora mismo tenéis cuantificados el número de visitas que tenéis en Campo de Criptana? Es decir, ¿como cuánta gente puede pasar por Campo de Criptana a lo largo de un año? Pues a lo largo de un año sí que puede pasar 100 y pico mil personas, muchas personas. Pues Asun, ha sido un verdadero placer estar aquí contigo, descubriendo esos rincones de Campo de Criptana. Ha sido un placer estar aquí con la gente, viendo cómo le ponéis toda la pasión del mundo para dar a conocer vuestro gran patrimonio único en el mundo, y ha sido un gran placer volver aquí a Castilla-La Mancha para disfrutar de un enclave como este, único, prácticamente que ha traspasado todas las fronteras del mundo. Pues muchas gracias a vosotros, no os olvidéis de que aquí estamos, lo que hemos visto es una pequeña muestra de lo que tenemos y aún nos quedan más cosas. Os reemplazamos para Tendremos otra que volver. vez. Gracias. Gracias a vosotros. Estamos en la venta de Don Quijote, probablemente uno de los lugares más emblemáticos dentro de lo que es no solo la ruta del Quijote, sino también la ruta de una buena parte de los turistas que vienen a nuestro país. No en vano, ya desde el año 66, que empezaron a hacer las obras de remodelación y de reconstrucción, han recibido probablemente, comentábamos antes del micrófono, probablemente más de 2 millones de viajeros. Y cuando decimos más de 2 millones de viajeros, estoy convencido que muchos de vosotros no os lo creeréis.
Pero ahora cuando hablemos con ellos, seguramente vais a salir de dudas. Estamos en un edificio histórico, en un edificio que recrea lo que era una antigua venta, que eran absolutamente indispensables dentro de lo que es el paisaje manchego, el paisaje de los arrieros y ese paisaje asociado a la vida y obra de Don Quijote. Y estamos en un lugar que ha sido prácticamente el embajador de Castilla-La Mancha, el embajador de la Ruta del Quijote y el embajador de las tradiciones, de la arquitectura tradicional y también, como no, de la gastronomía basada en la gastronomía local manchega. Pedro Baeza, muy buenas. Muy buenas, caballero. Pedro Javier Baeza. Como prefiera. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Más de 20. Más de 20. Más de 20. Empezaste como cocinero aquí, dentro de lo que es la venta. Empecé en el 2002 como cocinero. Mi padre era el jefe de cocina. Y bueno, pues fuimos cogiendo arraigo en la casa y nos fuimos enamorando un poquito de este establecimiento. Y en el 2015 ya pasé a ser yo jefe de cocina. Mi padre ya se ha jubilado por edad, evidentemente. Y aquí seguimos luchando. Para ser honestos y para ser justos, también hay que decir que esta obra es la obra de Juan Ignacio, de su padre, que ahora hablaremos de ello, y de un compromiso prácticamente con el territorio allá por el año 66, que era casi como descubrir las Américas, hacer una apuesta de este calibre. En aquel momento se reconstruye lo que es la venta, había pasado de tener un uso de venta como tal a prácticamente ser un lugar donde, pues una casa de campo, ¿no? En la que había una alfarería, había Sí, una era bodega. como una casa de vecinos. Como una casa de vecinos, como una Sí, corrala, ¿no? Como Por una decirlo de alguna corrala, manera. similar a una corrala. Y entonces se remodela todo para convertirlo en lo que era una antigua venta. Una antigua venta donde el posadero te da, aparte de interesantes viandas, en este caso una información absolutamente indispensable para entender el Quijote y lo que eran las ventas antiguas. Vámonos al principio, 1966, ¿no? En el 65 se compró todo lo que es la parcela, todo el establecimiento, se empezó a remodelar y en el 66 ya se abrió como restaurante. No somos una venta, o sea, no ofrecemos opción de posada, de hospedaje, ya solo somos restaurante, pero sí que se mantiene toda la arquitectura, todo lo que es la antigua venta, se mantiene como tal. Me imagino que la evolución del negocio ha ido en función a la evolución del turismo propiamente dicho, ¿no? Porque vosotros, si hay alguien que tiene vocación de turismo, sois vosotros. Sois parada obligada en una gran parte de los tours que se dirigen hacia Andalucía o que retornan de Andalucía. Efectivamente, de hecho salimos en muchas guías turísticas en Asia, Taiwán, China, Japón, en América, en Estados Unidos, también salimos en las importantes agencias de viajes y nos tienen como un referente. Es casi parada obligatoria entre Madrid y Andalucía o Andalucía-Madrid. Estamos en Puerto Lápice, de la arquitectura tradicional se conserva apenas lo que es la plaza, que está justo a la entrada del pueblo, una plaza que tenéis allí, y el resto pues prácticamente el referente de la arquitectura tradicional casi de toda la comarca sois vosotros. Sí, efectivamente. O sea, de hecho aquí en la localidad, arquitectura antigua, tendríamos la plaza y nosotros, nada más. ¿Cómo surge un poco la idea? Porque hay que ser visionario, ¿no? Para decidir apostar por ese cambio casi de modelo en un edificio en aquel tiempo, que prácticamente estamos empezando a estar en las guías de turismo del mundo, y ese compromiso con el territorio, con sus habitantes y con lo que ahora hablamos del desarrollo, el cambio de modelo económico para el desarrollo local. En aquel momento fuisteis visionarios. Sí, don José Luis Legorburu, que fue el fundador de la venta del Quijote, pues un amante de la hostelería y vio futuro, vio algo especial en nosotros que le empujó a arriesgar. Y montó el restaurante, compró la parcela, montaron el restaurante. Ahora ya por desgracia él falleció pero vamos, lo lleva Juan Ignacio Legorburu, su hijo, el sucesor. Y bueno, pues se ha ido haciendo ampliaciones, e incluso Juan Ignacio, cuando se quedó ya con el establecimiento, amplió el museo, que fue una apuesta también bastante fuerte para salirnos un poco del referente de cómo y me marcho. Que seamos también un sitio donde poder visitar, donde poder pasar un rato agradable con la familia y llevarte un recuerdito del Quijote. Lo que es la estructura del edificio es un antiguo corral manchego, se accede a través de lo que dicen aquí las portadas, ¿no? Las portadas. Sí. Y se entra a un patio bastante ancho, que era antiguamente donde los arrieros pues utilizaban ese espacio pues para dar de comer a las caballerías y para poder cargar, descargar y demás. Hay como una especie de soportal y encontramos diferentes estancias que vamos a ir un poco describiendo. La bodega. Una bodega que no era, que antiguamente no era tal, ¿no? Se reconvirtió por el uso
tradicional de lo que es la propia casa, ¿no? La evolución natural. Correcto, cuando era la venta original, cuando funcionó como venta, la bodega no estaba. Luego ya la venta quedó en desuso y pasó a ser, como comentábamos antes, una corrala, un patio de vecinos, en el cual cada uno tenía su oficio. Y había uno de los vecinos que era bodeguero y se montó esa bodega. Es una bodega original, una bodega cacho vino, que ahora nosotros la tenemos pues como cafetería y un poquito parte de comedor. También es una apuesta importante la gastronomía, que ahora hablaremos un poco de ella. El otro oficio presente era la alfarería. Correcto, la alfarería, el cual se mantiene el taller original, en el que trabajaba el alfarero, el señor Ineso, que ya por desgracia falleció. Era el que hacía el barro que distribuía por aquí por la zona, incluso en el restaurante todo el barro que se usaba para vajilla lo fabricaba él. Y luego después fuisteis ampliando y lo último que se ha hecho ha sido el museo y una tienda que justo está aquí debajo, ¿no? Sí, tenemos el museo y tenemos una tienda souvenir, pues algún visitante se quiere llevar algún recuerdo del Quijote o de la Mancha, pues tenemos todo tipo de opciones. No creo que haya algo que no pueda gustar en la tienda. Hay para imagino que todo lo más representativo de no solo de la cocina manchega, sino también de los dulces y de una buena parte de las tradiciones. Sí, en la tienda puede encontrar de cualquier un recuerdito para decoración de casa, como dulce típico manchego, el queso manchego nuestro, vino de la tierra, hay opción para todos los públicos. Y luego, por último, la gastronomía. La gastronomía ocupa un papel muy importante porque no en vano sois prácticamente el lugar de parada de una buena parte de las excursiones para comer o dar de comer a sus clientes en base a la gastronomía local manchega. Sí, tenemos una gastronomía que en nuestra carta se basa en el recetario del Quijote. Es una gastronomía típica manchega. Tiene mucha aceptación tanto por el turismo internacional como por el cliente nacional. Gracias a Dios tenemos un amplio abanico de clientes, también nacionales. Y es una cocina que, aunque a priori se ve la cocina manchega como muy básica, intentamos cuidarla al máximo posible. Son materias primas que en principio no tienen mucho renombre. Kilómetro cero, sí, proximidad, por supuesto. Productos locales y puesto en valor de una gastronomía basada en, como tú bien dices, productos modestos, pero no por eso menos sabrosos. Sí, claro. Y aunque sean productos modestos, siempre buscando la máxima calidad de nuestros proveedores. O sea, si tenemos que comprar un pan candeal para hacer migas, no nos conformamos con cualquier pan, queremos el mejor pan. Y de proximidad cero. Hay una parte también muy importante y es la evolución en torno a lo que es el mundo del turismo. Me imagino que al principio los primeros turistas que llegarían serían americanos, ¿no? Que eran los que habitualmente venían a Andalucía, y sudamericanos o latinoamericanos. Y luego poco a poco os habéis convertido prácticamente en un referente en Asia, ¿no? Porque difícil es venir aquí y no encontrar algún autobús de asiáticos haciendo miles de fotografías, porque probablemente seréis el establecimiento de carretera de Puerto Lápice más fotografiado o más retratado, como dirían aquí en el pueblo, del mundo. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que no hay asiático que pase por España sin que visite la venta del Quijote. ¿Cómo ha sido la evolución esa del turismo? Me imagino que al principio paraban y tomaban un café, poco a poco fueron redescubriendo el espacio que teníais aquí y al final pues habrá agencias incluso que programen para comer aquí, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco esa evolución dentro de la oferta que habéis ido teniendo para adaptaros también a lo que el usuario os ha ido demandando? Sí, ha sido un poco de todo. O sea, tanto hacían parada normal para tomar un café, como ya había agencias que apostaban desde un principio por comer en el establecimiento. Sí que es cierto que el 50-60% de los autobuses que paran, casi todos tienen comida concertada aquí. Han descubierto un poquito la comida manchega, les gusta y apuestan por nosotros. ¿La gente de la zona viene a tomar café o viene a veros? Porque me imagino que comer, ¿no? Porque es la misma gastronomía que pueden tener en casa, ¿no? Pero ¿la gente de la zona tiene curiosidad por saber qué hay aquí? Sí, por supuesto. Tenemos mucho visitante local de los pueblos de alrededor. Vienen a tomarse un café, a disfrutar de una tarde soleada en el patio, tomando el café, visitar la bodega. Si tienen alguna visita de alguien no manchego, vienen a comer, ¿no? Sí, vienen a comer porque es el referente de la cocina manchega. O sea, gracias a Dios tenemos mucha aceptación también de la clientela local. Como comentábamos un poco, os habéis convertido en esos embajadores, ¿no? Además, cuidáis al detalle al máximo. De hecho, hasta los azulejos están grabados y están hechos de la manera más tradicional que existe. Vamos a centrarnos un poco en esa apuesta final que ha sido todo lo que es la escenografía del Quijote, que es prácticamente va dentro de vuestro ADN, y la implementación de un museo
que alberga obras prácticamente únicas, ¿no? De hecho, hemos visto o veremos en Alfarería el Quijote escrito en una sola página, ¿no? Sí, correcto. Tenemos el Quijote escrito en una sola página, tenemos un Quijote hecho de madera de balsa. Nos queremos diferenciar también un poquito de que no sea un sitio donde como y me voy. Porque la gran diferencia de muchos restaurantes es la decoración del cuadro. Y aquí pues queremos tener un poquito de referente de que puedan hacer un poco de sobremesa, puedan visitar algo, pasen un rato agradable. Y luego ya la última incorporación ha sido lo que es el museo. Prácticamente la recreación de lo que sería el escritorio de Miguel de Cervantes, que lo tenemos aquí, ¿no? Correcto. Tenemos al Quijote, quiero decir, perdón. Sí, correcto. La última apuesta fue el museo y se hicieron 3 salas. Tenemos una con ejemplares de más de 400 años de antigüedad en varios idiomas. Tenemos la parte del escritorio de Cervantes y luego tenemos la zona más seria, que es donde están los manuscritos del propio Cervantes. Tenemos cuadros de Valentín Kovachev, una recreación del Quijote con el rey Simeón de Bulgaria, y es una zona bastante seria y potente. Me imagino que todo ha sido esa evolución natural para poder seguir ofreciendo algo distinto a aquellos que ya os conocían, ¿no? Correcto. O sea, es para seguir ofreciendo a nuestro fiel cliente un poquito más de la historia del Quijote. Me imagino que vosotros sois, además, ese termómetro que permite saber exactamente cómo está el mundo del turismo, ¿no? Si en la venta del Quijote hay turistas, es que hay turistas en España. Sí. Prácticamente. Sí. Os habéis convertido en ese referente. Por desgracia, nosotros empezamos a notar la pandemia en noviembre, primeros de diciembre del 2019, cuando ya había ciertas cancelaciones de las agencias que no era habitual. Los asiáticos, sobre todo. Los asiáticos, sobre todo, sí. Empezamos a recibir cancelaciones diarias y ya veíamos de que algo no funcionaba bien. Me imagino que hay una multitud de anécdotas, ¿no?, que os hayan podido ocurrir, y estoy completamente convencido que habéis recibido prácticamente todas las nacionalidades. Cuéntanos a lo mejor así alguna nacionalidad que no habéis recibido nunca y que os ha sorprendido que pudieran venir aquí a la venta. Pues en principio el mercado asiático era exclusivamente Japón y es un tipo de cliente muy correcto, muy serio, pero luego empezó a venir coreano, taiwanés, y también es buen cliente, pero son de maneras de ser muy diferentes y nos chocaba un poquito esa diferencia de ser de asiáticos también, pero una cultura muy diferente. Me imagino que el turismo americano también es uno de vuestros referentes y además ellos sí que conocen, una buena parte de ellos, la obra y vida, ¿no?, en este caso de Miguel de Cervantes, a través del Quijote. Se quedan sorprendidos cuando entran porque me imagino que será un gran impacto visual para muchos de ellos que vienen a lo mejor de una gran ciudad como puede ser Madrid o de Andalucía, viendo otro tipo de arquitectura, y una vez que entras aquí te encuentras con un paisaje completamente distinto. ¿Notáis ese impacto en los clientes cuando entran dentro de la venta? Sí, y sobre todo en el cliente americano, que gracias a Dios también tenemos bastante cliente americano. Hay muchos que nos tienen como referente porque ya vienen estudiando el Quijote en el colegio. Y son excursiones programadas de la universidad, del instituto, y vienen con el profesor de literatura, ¿no?, que es el que lleva el tema del Quijote. Y cuando ven el establecimiento se sorprenden. Bueno, muchos de ellos de hecho aprenden español a través del libro. Sí, es el libro más traducido después de la Biblia. Con lo cual estamos en un libro muy internacional, del cual nosotros pues tenemos ahí un pequeño granito de arena. Tú además que eres el cocinero, el chef, por decirlo de alguna manera, el chef, el jefe de cocina. ¿Cuáles son esos platos indispensables dentro de la venta del Quijote? En la venta no pueden faltar nunca unas migas, unas gachas, eso sería imperdonable. De hecho, yo no abriría nunca si me falta cualquier plato de esos. No puede faltar una caldereta de cordero, un guiso de boda de Camacho, que es un pollo en pepitoria con unas albóndigas de pan y jamón, el cual tiene mucha demanda por el público. Cualquier plato manchego. Pues Pedro, muchas gracias por abrirnos las puertas de la venta, muchas gracias a todo el equipo de la venta que se ha portado estupendamente bien con nosotros, y muchas gracias por ser ese referente, por ser esa puerta de entrada a una tierra como es Castilla-La Mancha, a través de una oferta gastronómica que pues, se podía quedar en eso y nada más, pero es una oferta gastronómica adornada con el mejor ingrediente que se le puede añadir. Una venta como la venta del Quijote. Muchas gracias a vosotros por visitarnos y situarnos un poquito más en el mapa. Fernando, estamos probablemente en uno de los mejores sitios para poder ver lo que luego veremos en las imágenes,
bisonte europeo, quizás uno de los enclaves menos conocidos de nuestro país, porque todo el mundo asocia que están más hacia el norte, pero el bisonte está, gracias al trabajo que estáis haciendo, en expansión dentro de todo el territorio, debido a que estáis reintroduciendo ejemplares para tener también variabilidad genética de los que están en Europa prácticamente en todo el estado. Vamos a empezar un poco por el principio. Quizás si hay un animal junto con el lobo, con el oso, con el lince o con cualquier otro animal de nuestra fauna que despierte interés y que despierte pues quizás la simpatía, ¿no? O la empatía del ciudadano, es el bisonte, ¿no? Que lleva con nosotros más de 10.000 años y prácticamente nos los hemos cargado hasta hace un siglo. Estaban compartiendo espacio con todos nosotros. Aquí en España, bueno, en Iberia, tenemos un registro fósil de una serie evolutiva de 1.200.000 años del género bisonte. Lo que pasa es que no hemos encontrado el último, la especie existente, que lleva 10.000 años sobre la Tierra. Nosotros no tenemos, tampoco se ha buscado mucho, sinceramente, porque cuando se hace arqueología, pues en el Neolítico, que sea tiempo de 10.000, pues se busca organización social, se buscan herramientas, en qué periodo, y claro, lo que aparece ahí es ganado, ya era Neolítico. Pero no tenemos el registro de los últimos 10.000 años. No son los mismos ejemplares, ¿no? Que los que había en aquel momento, a los que a partir de 10.000 años ocupaban en este caso prácticamente casi toda Europa. Son la serie evolutiva, igual que otras especies han tenido otra serie evolutiva, que se van describiendo especies según se diferencian unas mandíbulas, o tamaños, o cuernos, ¿no? Entonces, cada vez que se encuentra una especie del género bisonte que no coincide con la anterior especie, por ejemplo, es una especie nueva, ¿no? El registro. Igual que nosotros tenemos la subespecie del Canis lupus signatus, habría diferentes subespecies dependiendo de la área geográfica. Evolutivo, efectivamente. Entonces, Iberia pues pasa que en los periodos glaciares es el reservorio de Europa, porque no hay para dónde ir, ¿no? Entonces aquí tenemos más bisonte que en otros sitios donde estuvieron debajo de los hielos cuando hay glaciación, pues de Lyon a norte está todo helado, ¿no? Y bueno, pues curiosamente el último no lo hemos encontrado. Claro, el último se puede ver a razones de que no estuviera, de que no se adaptara. Ya son más dudosas, pero después de traerlos y ver cómo están funcionando, pues lógicamente lo de la adaptabilidad no parece ser la razón principal. Y la otra es que, bueno, hay una dicotomía ahora en la ciencia, porque se suponía que esta especie nacía en Asia y recolonizaba. Entonces en el Neolítico puede ser que el ser humano tenga que ver con esa no colonización, ¿no? Pero hay dudas, porque ahora se han encontrado genéticamente en Francia híbridos entre el anterior, el bison priscus, que es el bisonte tan nombrado de estepa, que está aquí 300.000 años, como nosotros, y entonces no está ya tan claro. La verdad es que en buena lógica es mucho más fácil llegar de aquí a Polonia que llegar de Asia, ¿no? Entonces quizá, bueno, ya sabes, la ciencia nos va sorprendiendo. Nosotros tenemos la Bonasus, ¿no? Que es la subespecie nuestra. Sí, la única que existe ahora mismo, el bisonte europeo, es el bison Bonasus, que antes de su extinción fehaciente es en 1919, y en 1927 se extingue el bisonte del Cáucaso. En aquel momento había dos especies descritas en Europa, el de planicie, digámoslo así, Bison bonasus bonasus, y Bison bonasus caucasicus, que era el del Cáucaso. De todas formas, en el género bison la especificidad es un poco discutible, porque supuestamente especie es la que está diferenciada y no híbrida fértil. El bisonte americano híbrida fértil con el europeo, el otro bisonte, que es la tercera especie, que es el bison atabascae, que es el budvar. O sea, que estaríamos hablando de subespecies que por el área geográfica han desarrollado algunas características taxonómicas que les haría ser distintos a los de otras zonas. Sí, se ha adaptado a diferentes medios. Entonces, pues por ejemplo, el bisonte americano es un animal muy adaptado a la pradera, entonces no es un animal ramoneador, no es un animal que coma árboles. El bisonte europeo está adaptado a bosque y come árboles. Entonces son distintos, pero luego híbridan fértil. Entonces realmente el bisonte europeo es, por definición, el mamífero terrestre más grande del hemisferio norte. Y el hemisferio norte es grande. Vamos a ponernos un poco en la historia. Prácticamente después de la Primera Guerra Mundial desaparecen una buena parte de ellos. Después de la Segunda ya es el declive y la debacle definitiva. Y prácticamente a través de ciertos proyectos de recuperación, se recuperan primero en la zona de Białowieża, también en la zona de los Tatra, allí en Polonia, que son quizás donde aparece el primer reservorio. Y luego hay diferentes ejemplares dispersos por zoológicos que permiten tener esa variabilidad genética para que la especie sea viable, ¿no? ¿Cómo es ese paso entre prácticamente la extinción y la expansión? Y sobre todo, y hablaremos al final un poco de cómo estamos en nuestro país, porque probablemente seamos uno de los países donde más bisontes europeos hay, quizás gracias a ti también, claro. Sí,
el tema con la genética es complicado, aunque estamos teniendo suerte con ello, ¿no? Porque cuando se extingue en la naturaleza, y bueno, pues es casi la primera iniciativa de conservación de nuestra especie, en 1923 se crea la Iniciativa de Conservación Mundial del Bisonte Europeo, después de que en 1919 se mate el último en Bielogüeza, ¿vale? Y todavía quedaba alguno en el Cáucaso, ¿bien? Y entonces se cuenta qué tenemos para empezar. Y ahí hay aproximadamente unos 50 bisontes en zoos de todo el mundo, algunos en Estados Unidos. Y entonces se hace genética de esos animales y se ve que son todos hijos de 12 fundadores, ¿vale? Entonces, la genética que tienes para empezar son 12. Y bueno, se empieza a criar con ellos, pero llega la Segunda Guerra Mundial y los nazis, que querían una Europa, bueno, pues primeval, primigenia, ¿no? Y querían bosques primigenios y humanos primigenios, consideran que el bisonte europeo que tienen en las manos no tiene una variabilidad genética suficiente. Entonces importan bisontes americanos y los cruzan. ¡Tacatá! Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial vuelves a genotipar los bisontes y vuelves a liquidar los híbridos. Y te vuelven a quedar otros 54, con lo cual tienes 2 cuellos de botella, ¿vale? ¿Qué pasa? Supuestamente cuando tienes una variabilidad genética escasa, la especie pues, es susceptible de tener problemas reproductivos, de tener malformaciones, de ser más sensible a enfermedades. Eso es la teoría. Hay una degradación genética obvia, ¿no? Sí. Debido a la endogamia. Sí, sí. Pero en este animal no se está dando el caso. Entonces se empieza la conservación. El primer sitio totémico donde se reintroduce es Bielogüeza, que finalmente entre la extinción y la reintroducción pasan 32 años, que es el tiempo que Bielogüeza no ha tenido bisontes en historia y prehistoria. ¿Cuántos ejemplares puede haber ahora ahí aproximadamente? En Bielogüeza hay un problema cojonudo. Porque, Dicho así, de una manera cercana, digamos. sí, porque tenían una gestión que durante 20 y pico años funcionó muy bien, que era una gestión que limitaba los efectivos a la capacidad de carga, bueno, pues compatible con ciervos y con otros ungulados que hay allí, y hace 4 años dejaron de gestionarlo mediante tiro. Y ahora tiene un lío del copón. Es decir, que hay más bisontes de los que soporta el territorio. Sí, lo que ha hecho... Animales territoriales que se enfrentan, entiendo, entre ellos. Lo que ha hecho es expandirse, lo lógico de una especie. Pero claro, Bielogüeza es una especie de isla, son 100.000 hectáreas de bosque, que es un bosque en producción, realmente. O sea, no es el bosque primigenio de Bielogüeza son 300 hectáreas que llevan 500 años. Casi la parte más pura estaría en Bielorrusia, ¿no? No. Si somos un poco... No, hay partes en ambos lados, que esa es otra. Hubo un momento, hasta hace poco, donde había una serie de comunicaciones hay una valla, siempre la hubo, pero se habían organizado una serie de comunicaciones, entonces se habían puesto en contacto las dos poblaciones. Claro, pero ahora es un poco complicado debido a las circunstancias que tenemos. Ahora está cerrado. Ahora no existe nada. De hecho, el gobierno polaco está con un proyecto que ya es un muro. Es un muro de 5 metros de alto y un metro de espesor de hormigón. O sea, eso se acabó. Ahora bien, Bielogüeza mantuvo durante 20 y pico años su supuesta capacidad de carga, que eran unos 700. Ahora está en unos 1.100. 1.100, que serían un poco ese embrión, ¿no? Por decirlo desde un punto de vista similar a lo que se utilizaría en la naturaleza, para poder expandir la especie mezclando, lógicamente, la sangre, para que no haya consanguinidad, con otros espacios, ¿no? No es tan sencillo, verás. Aquí hay la asociación en la que trabajamos todos en el mundo, pero en Europa vamos, porque esto es bisonte europeo, es el Centro de Conservación del Bisonte Europeo. Entonces hay sedes, ¿no? Yo soy el que formé la sede española. Entonces, cuando tú tienes un proyecto, tú presentas ese proyecto a esa organización, que está compuesta por todos los que tienen bisontes en Europa. Entonces, dependiendo de la trayectoria que pueda tener para la especie ese proyecto, entonces empiezas a seleccionar quién va para allá, ¿vale? Entonces, si tú vas a poner un zoo con 5 hectáreas para exhibición, pues casi puede ir allí cualquier bisonte. Pero si tú vas a traernos a un sitio maravilloso donde se va a expandir, donde va a poder desarrollar su biología de forma natural, que eso implica crear su propia manada, sus grupos familiares. Socialmente, tener la suficiente comida como para vivir, una serie de factores que en muchos casos no es, ¿no? Por falta de espacio o por falta de hábitat. Bueno, por falta de hábitat ya no deberían de ir, ¿vale? Pero por falta de espacio. Sí, es decir, que lo que se hace es estudiar exactamente cuáles son la capacidad de carga del espacio, cuáles son las condiciones mínimas en las que va a estar, y ahí se selecciona qué animales son los que salen o los que evidentemente se van a quedar allí. Claro, si tú tienes un proyecto que va a tener trascendencia para la especie, automáticamente todo el mundo que está metido en la conservación de la especie ya te ofrece sus bisontes. Dice, no, fallaban. Entonces, ¿qué haces? Pues para no tener que andar moviendo animales, lo que procuras es hacerle una mayor variabilidad ya en el grupo fundador, para que eso no haga una consanguinidad al cabo de pocos años y tengas que empezar con cambios. De todas formas, se intenta que toda la población mundial se gestione a una. Entonces, lo que harían normalmente en la naturaleza los desplazamientos naturales
Hacerlo nosotros, ¿no? Extrayendo ejemplares y colocándolos, recolocándolos. Y esa es una de las partes que Iberia tiene pues, una importancia muy potente para la variabilidad genética, porque la variabilidad genética de la tuya y la mía es nosotros somos hijos de nuestros padres y de nuestra adaptación al medio. Totalmente. Entonces, si tú tienes aquí 10 generaciones de bisontes que se levantan por las mañanas en un monte mediterráneo a comer lentisco, pues lógicamente la naturaleza va a empezar a proponer unos genes que no los está proponiendo en Siberia, ¿no? O en Obviamente. Polonia. Y esos animales son oro dentro de 10 años para transportar un machito de aquí, otro allá y otro de allá para acá. Y entonces es cuando empiezas a tener una panpoblación que en Europa es complicado tenerla pues directamente en la naturaleza, que haya manadas que se vayan juntando con otras y que vayan interactuando, pero que en camión se puede hacer. 2009-2010 llegan los primeros bisontes a nuestro país, ¿no? En la zona de San Cebrián de Mudá, a través de un proyecto Miner, llega un dinero y se decide reintroducirlos en una zona que está a caballo entre lo que es el pie de monte, digamos, y una zona de monte. ¿Cómo es ese proceso? Y me imagino que además ha sido casi el embrión de lo que luego han sido todos los demás. Bueno, el primer proyecto de San Cebrián de Mudá, la gestión, la generación de la idea, no sé de quién es. Entiendo que es de ellos, o sea, seguro que es de ellos, porque cuando yo llegué y cuando yo empecé con esto, ellos ya estaban en marcha, ya tenían su proyecto montado, ¿no? Lo único que les faltaba era encontrar los bisontes. Y ahí sí que les eché una mano para traerlo y los contenidos del centro y tal. Y bueno, tiene una parte muy positiva y otra un poco más negativa. La parte muy positiva es que la montaña palentina es un lugar, vamos, fantástico. Es un paraíso para ellos. Sí, es un paraíso para ellos. Biológicamente, temperatura, sí. Territorio. Yo creo que para la montaña palentina sería un beneficio enorme también el disponer de esta especie allí. Y la parte negativa es que, bueno, no se puede llegar a un sitio y entrar como un elefante en una cacharrería. Entonces, esa suelta se hizo en un cierre pequeño, bueno, también para ver la adaptación, para ver el éxito del ecoturismo, si llamaba, si generaba economía, y todo eso, vamos, el bisonte cumplió con creces. Bueno, ha cumplido con creces porque probablemente sea uno de los espacios más visitados en cuanto, hablando de especies que se pueden visitar en un centro cerrado, probablemente haya sido el que más ha roto. Sí, mis datos son buenos, pero la última que hablé con ellos creo que de tener 22 años, de no tener a nadie, ni un niño, en el pueblo hay 15. Hay varios bares que hemos estado por allí, hay un montón de economía generada por fondo de ello. Saco, dependiente de la minería, que se había cerrado ya hacía años y estaba, pues, iba a desaparecer como tantos otros, vamos. En los últimos años también se ha hablado del beneficio que puede tener el introducir especies de estas características debido al abandono que tenemos en el monte, que lo que es la ganadería, y lo hemos comentado, está en un proceso de regresión total y absoluto, sí. Y que a lo mejor sería bueno el reintroducir ejemplares de estas características, primero para mejorar el monte como tal y segundo para prevenir algo que yo creo que ahora mismo a la población realmente le preocupa, ¿no? Que era esa gestión que había del monte para evitar esos macroincendios que estamos teniendo últimamente. A ver, la coyuntura ahora mismo es esa a nivel europeo, porque bueno, pues la mayor parte de la gente se ha desplazado ya, no es que se esté desplazando, es que ya se ha desplazado del rural a la ciudad, y la gente que vuelve al rural no vuelve a hacer a sus usos tradicionales, a sus trabajos, porque son, sobre todo la ganadería extensiva, que yo la defiendo, vamos, no tengo... Sí, además tú eres asturiano, o sea que... No, pero yo entiendo que ese modelo territorial ha hecho mucho, ¿no? Y ha mantenido, sobre todo en España, nosotros tenemos una biodiversidad que no la tiene nadie. O sea, los demás países europeos tienen una concienciación ambiental que nosotros no tenemos, pero no tienen animales. Se los han cargado. Joder. Eso es verdad. Y nosotros los tenemos. Además lo hemos comentado muchas veces, lo hemos comentado en antena y lo hemos dicho. España es el país que más biodiversidad tiene. También tenemos la migración, Exacto. Tenemos dos climas, el clima intermedio, tenemos cosas y tenemos mucha montaña, que la montaña pues ha sido siempre menos un tocada. espacio menos antropizado, aunque sí que es cierto que la presencia del ser humano es latente en todos los espacios, en todos los territorios, pero no hay tanta dispersión geográfica en cuanto a lo que son las casas o las infraestructuras, con lo cual hay todavía recorrido para la fauna. Bueno, el caso es que con la ganadería extensiva, ahora mismo, el que es ganadero, joder, no puede ponerse malo, no puede ir a una boda, es que son 365 días de trabajo. Cierto. Y los padres le dicen a los hijos que aunque se gane dinero, porque no es un mal negocio, que se vayan a otra cosa, y se han ido. Es que se han ido, no es que se vayan, es que se han ido. Entonces, y además no van a volver. La media de la edad es alta y ese sector empieza a dejar... Yo no creo que vaya a desaparecer nunca, porque siempre tendrá un nicho de mayor calidad, también se ha organizado, las vaquerías ahora son de 800. Sí, bueno, hay cosas más automatizadas, vacas, no son de 20, hay otro modelo de gestión. Y seguirá, pero lo que está claro es que todo aquello que deja de ser tractorizable y que deja de ser bueno y cómodo,
empieza a estar abandonado. Y en este país son muchas hectáreas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los vas a dejar así? ¿Vas a dejar que la naturaleza se recolonice? Bien, pero es que a la naturaleza le falta un elemento fundamental, que es el gran herbívoro. La autogestión. Claro, De alguna manera. La autogestión que ha tenido siempre hasta que llegamos nosotros. Los carnívoros depredaban sobre los herbívoros y los herbívoros mantenían a raya el monte. Tú puedes llevar a donde puedes llevar. O sea, tú no vas a traer leopardos aquí, o leones. Eso va a ser complicado. Y a los bisontes, los lobos, les cuesta muchísimo. Les cuesta, ¿vale? sí. Pero lo que no puedes hacer, sobre todo en la parte que puedes llegar, que es la de la gran herbivoría, no lo puedes dejar a su libre albedrío, porque precisamente este país se calienta y arde. Entonces, ¿qué haces? Desde el punto de vista, digamos, de gestión del territorio, está claro que es un modelo que podríamos implementar todavía más. Desde el punto de vista turístico, que es una de las partes que quizás más ha arrasado, ¿no? Todos los espacios donde habéis reintroducido bisonte se han petado, ¿no? Por decirlo así de una manera cotidiana. Hay algunos que los promotores de ese proyecto, los que están, pues se han puesto al servicio de la especie, pero no quieren nada. O sea, están solamente dejando a la especie vivir allí. Entonces ahí no hay turismo. Pero donde se ha potenciado, pues sí, claro que ha funcionado, porque nosotros, los humanos, tenemos un defecto o una virtud que nos apasiona la gran fauna. Yo siempre digo la misma frase: cuando tú vas en un barco, no es lo mismo ver saltar una sardina que una ballena. Eso está claro. ¿A que no? Pues es que eso nos llama. Y entonces el bisonte europeo es un animal enorme que cuando lo vemos salvaje, pues nos apasiona, nos deja desarmados. ¿Qué es lo más complicado de la gestión del bisonte una vez que está en un espacio como este? El mantener el territorio, el que esas manadas vayan creciendo y el encontrar nuevas ubicaciones, el hacer compatible la gestión del espacio con la gestión del turismo sin ocasionar grandes molestias al animal como tal. ¿Qué es lo más difícil? Buscar ese equilibrio. Lo más difícil es la carga de innovación que lleva. Que estás trabajando en un entorno que no es dado a la innovación. El rural siempre ha tenido sus costumbres que han venido de la necesidad y del reparto. Todavía hay mucha gente que cree que ese rural va a volver por necesidad, ¿no? Y bueno, sí, hay crisis mundial, pero nadie vuelve. Bueno, algunos han vuelto, pero han vuelto muchos resineros, ha habido oficios que se habían desaparecido y a raíz de las crisis económicas poco a poco se van recuperando, pero de manera total y absolutamente masiva, como tú estás comentando, no va a volver el rural. Sobre todo no de la misma forma. O sea, yo creo que eso no pasa nunca. En la evolución del hombre no está pasando nunca que haya un modelo que se vaya a repetir. El resinero que dices tú es porque ha cogido un sobreprecio la resina, porque casi todas las materias primas también, es que somos tantos que ya no hay nada para contentar el mercado, ¿eh? ¿Cuál es digamos, el grado de... Perdona, sí. Nada, es lo que te decía, cuando tú vas a innovar, pues hay trabas. O sea, la gente no lo comprende, las administraciones no lo comprenden, necesitan encasillarlo. Entonces hemos tenido un proceso duro en España. Sí, asimilarlo, entenderlo y luego pues aceptarlo, ¿no? Claro. Nosotros no teníamos un encaje legal en España porque no existía el bisonte, ¿vale? No existe ni en el imaginario. Es una cosa, hace poco tuve una reunión con la Asociación de Zoos y Acuarios y me preguntaban qué podían hacer ellos por los bisontes. Dije, por los bisontes nada. Lo que tenéis que hacer es que los 80 millones de personas que visiten vuestro zoo acaben entendiendo que los bisontes son parte de la fauna, porque tú coges a un niño y le dices que pinte los animales salvajes de su bosque y nadie pinta un bisonte. Ya hace tantos años que ese ya no está en el imaginario. Sí, pero si van a Altamira o van a un zoo, es probable que lo vuelvan a pintar. Sí, pero está en la prehistoria, no está ahora mismo. De hecho, hay mucha gente que cuando le dices que hay esto en España, dice, pero hay bisontes, todavía existen. O sea que, bueno... Y ahora tenemos unos 150 aproximadamente en nuestro país, 170, ¿no? 170. Bueno, tú eres el que tienes el censo porque todos pasan por ti. Por ti, perdón, quiero decir. Yo estoy al servicio. Esto parece que está uno gobernando aquí, pero no. Te iba a preguntar un poco cuál es el grado de satisfacción al final cuando ves que un trabajo de estas características tiene 3 recorridos, prácticamente, ¿no? Uno, el conseguir que la gente vuelva, aunque solo sea con trabajos temporales, ¿no? Para la temporada de turismo, lo que sea, o de alguna manera también para gestionar el animal. El conseguir que el monte esté gestionado debidamente, y de hecho estamos en una Fresneda absolutamente fascinante y es perfectamente compatible con la presencia de los bisontes, o esa labor que al final conseguimos didáctica de tratar de aceptar que tenemos que ser capaces de hacer compatible la presencia del bisonte de manera controlada con la presencia nuestra. Mira, yo para mí, ¿cómo te diría yo? La satisfacción del trabajo que estoy haciendo de recuperación de esta especie o de volver a dar una oportunidad, para mí no está en este momento, ¿vale? Para mí, yo creo que ya va a estar cuando sea... Eres uno de los pocos largoplacistas de nuestro país, ¿no? O sea, yo lo tengo clarísimo. De hecho, la primera persona con la que hablé yo de bisontes fue con José Ignacio Pardo de Santullana, que igual ni se acuerda,
y me dijo, no tienes huevos de hacer esto en un país donde se piensa a unas elecciones, ¿no? Y yo creo que lo que estamos haciendo es hacerlo, pues que la gente lo comprenda, que lo vea, que hay millones de personas que ya lo ven, y todo el mundo que lo ve como algo natural. Entonces, tenemos muy poquitos, o sea, es todo un éxito, internacionalmente es un éxito, ha recibido premios y todo tal, pero no es nada. O sea, en España pues hay 15.000 caballos en Cantabria, ¿no? O 150.000, es que no sé, los números no son nada. Hay 300.000 ciervos, por ejemplo. No hay nada. Para que nos hagamos una idea, nosotros ¿no? tenemos O sea, 170 bisontes, pero esto va a más, porque tiene sentido. ¿Cuántos espacios hay en nuestro país ahora mismo para poder visitarlos? Pues exactamente creo que hay bisontes en 18 sitios. Al margen de aquellos que gestionan el bisonte como de manera totalmente altruista, cediendo un espacio para que haya un reservorio genético, ¿cuáles son los espacios visitables, ¿no? Para que la gente lo pueda ver? Bueno, algunos tienen más hectáreas, otros menos, pero empezando por mi casa, tenemos el Parque de la Prehistoria, está el Museo de la Fauna Salvaje en León, en Boñar, es un sitio muy bonito. Espectacular. Es un sitio espectacular. Después está este primer proyecto que hemos visto, la Reserva de San Cebrián, que también está visitable. Hay bisontes en Paleolítico Vivo, al lado del yacimiento de Atapuerca. Hay en Atapuerca, sí. Aquí en Segovia hay 3 espacios. Este es el visitable, que es la finca de los Porretales, Valparaíso. Luego hay una finca que es la Serreta, que no es visitable. Ahí es la manada más grande, que son 32 ejemplares. En el Espinar hay otra manada de 11, aquí hay 17. Luego está el proyecto de Andalucía, que ha sido, bueno, pues ha generado mucha controversia, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Y también sería un espacio visitable, ¿no? Es decir, que tendría una doble vertiente. La verdad es que la propiedad quería empezar con ello, pero no lo están potenciando. Es una visita muy exclusiva. O sea, allí reciben a grupos de 4 personas como mucho por día. Entonces no es un tema tal. ¿Cuál sería tu sueño para el bisonte europeo? Entiendo que sea una especie cinegética, ¿no? Porque eso es el culmen de todas ellas, ¿no? Que llegue a ser cazable porque hay muchos. No. Yo no tengo ansia porque sea cazable. Pero la caza tiene unas prebendas legales, o sea, legislativas, que favorecen a las especies que están en ellas, ¿vale? Porque al final es mejor que te consideren salvaje a que te consideren doméstico. Sí, a mí me encantaría que este bisonte lo entendiera el gobierno como una herramienta climática. Y dijera, bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un piloto, y en una zona que ya no tengamos ganadería, que ya no tengamos ya nadie que se preocupe por aquello, que hay unas cuantas maravillosas en España, vamos a soltar allí 50 bichos o 100 o 10, si quieres empezar pobre, pero bueno, lo lógico si tú quieres ver un efecto es, y entonces pues llegas allí a tu CSIC maravilloso, estudias qué pasa allí y sacas tus conclusiones. Pero ahora viene la siguiente pregunta, ¿no? La gente considera que puede ser peligroso. No, este no. En Estados Unidos hay ataques y hay vídeos de ataques, la gente también se mete en ellos, y ello es otra de las cosas que, bueno, hay carteles en todas las recomendaciones que hacemos. Vamos a ver, tú consideras esto como si fuera un ciervo, o un jabalí, o un lobo. Un lobo es muy raro que lo veas, pero un jabalí y un ciervo los ves a menudo. A nadie se le ocurre si ve un ciervo ir a tocar en la cabeza. Bueno, pasan cosas muy raras, pero bueno. Entonces el ciervo se irá, pero yo llevo 3 bisontes una vez a un sitio en León y de repente a las 2 semanas me viene una foto de un macho de 14 años que pasaba de los 1000 kilos, un bicho con una cabeza de aquí al suelo, y al lado hay una señora de 91 años y al lado hay un señor de 50 y pico. Y el tío, cuando por fin logré aquella foto, me vino por WhatsApp, ¿no? De aquellas. Pero esta gente estaban a 1 metro del bisonte, ¿no? Y al final contacté con el tío y digo, oye, mira, mi abuela se enteró por el periódico que venían estos bisontes y me dijo, si no me llevas a ver eso, te desheredo. Es la última cosa que quiero hacer en mi vida, pero quiero estar allí. Y se puso al lado del bisonte y pidió una foto. Y por terminar ya un poco... Pero sí. No es agresivo. Son 100 años de conservación poniéndolos en momentos muy complejos para cargarlos, para mirarlos, para lo que sea. Y el tío hace un amago, te va a ti y cuando está a 2 o 3 metros para la carga. No acaba la carga. O sea, son cargas disuasorias. Sí. No tiene esa ansia y no hay, es que no hay documentados. ¿Y ese deseo para la especie? Que lo hemos dejado antes sin acabar. Que se generalice en Europa todo lo más posible porque sea capaz de que la sociedad aprecie las ventajas que da las ecológicas, que son muchas. Es sencillamente eso, y en esa labor estamos unos cuantos en Europa, y sobre todo la gente primero de los proyectos, que es la que está al pie del cañón todos los días cuidando de ellos y trabajando, y luego unos cuantos que estamos ahí en la Unión Internacional, pues como tantas especies, ¿no? Pero señores, se nos van, pero es que con esta es cuestión nuestra. En esta sí, o sea, hay otras que desaparecen, pero esta es nuestra. Pues Fernando, quédate con nuestros datos. Muy bien. Sigue informándonos y seremos capaces, yo creo que entre todos,
de conseguir que el bisonte cada vez sea lo que todos queremos, una especie compatible con nuestra presencia. Y sí que les puedo asegurar que yo llevo, como dicen en Galicia, llevo vistos muchos, y cada vez que estás delante de algún bicho de estos es algo absolutamente espectacular. Y tú que estás con ellos, venimos, que han estado por aquí detrás de nosotros, pues están por ahí, que están allá al fondo en concreto, y venimos fascinados, y los hemos visto unas pocas veces, sobre todo tú. Muchas gracias. Gracias a vosotros.